nos metemos tanto, tanto, tanto en el rol que muchas veces nos cuesta poner esos límites y nos diluimos. Mm. Entonces también acabamos que no sabemos ni lo que nos gusta, no sabemos cómo cuidarnos, porque nos hemos metido tanto y fusionado tanto con el emprendimiento, que ojo, está muy bien, pero al final es ese equilibrio del que hablamos todo el tiempo. Necesitas encontrar un equilibrio porque también eres mamá, que seguramente, y eres esposa, pero eres mujer y tú eres el motor. La mujer que hay detrás de la emprendedora es el motor realmente. Entonces hay que nutrirla. Hola y bienvenida a Genios en Acción. ¿Sientes que tu negocio te consume, trabajas sin parar y aún así no consigues los resultados que esperas? ¿Te gustaría aprender a trabajar con foco y rentabilidad? Pues este podcast es para ti. Soy Noelia Martins, mentora estratégica de negocios, y estoy aquí para ayudarte a conectar con tu genialidad, a crear una marca personal que te diferencie y te posicione en tu nicho como un referente. En esta cuarta temporada vamos a trabajar con herramientas prácticas que te ayudarán a equilibrar tu tiempo y tu energía para conseguir llegar a tu vida personal y profesional, que te permitirán crear una cartera estratégica de servicios que atraiga al cliente cualificado para ti y además posicionarte como alguien único en tu sector. Si estás lista para todo esto, ponte cómoda que empezamos. Un nuevo episodio de Genios en Acción. Hoy os traigo una invitada a la que quiero mucho y tenía muchas ganas de compartir con ella esta bonita entrevista. Bienvenida, Luisa, a Genios en Acción. Muchísimas gracias, Noelia. Muchísimas gracias. Bueno, os presento a Luisa Martínez. Ella es mentora de bienestar emocional y liderazgo consciente. Menuda propuesta nos trae. Su misión es guiar a mujeres para que lideren su proyecto de manera consciente y sin perder de vista su bienestar, desde la calma, sin exigencias y con mucho foco. Luisa comparte lo que lleva en su mochila. De hecho, tiene una newsletter que se llama La Mochiletter, que os invito a que os suscribáis a ella. Y en definitiva, Luisa comparte su genialidad, sus conocimientos, sus experiencias, su talento y lo hace con mucho amor, porque su objetivo es ayudarnos a ser y a que más que estemos en el hacer, pues que nos sintamos libres y conectados con nuestra esencia desde ese ser que nos va a permitir conseguir algo que todas anhelamos, que es ese equilibrio, ese balance interno que ella menciona. Bueno, genios, en este momento que estamos arrancando el año, precisamente todas nos llenamos de un montón de propósitos, nos llenamos de un montón de tengo que hacer y decidimos desechar, o por lo menos deberíamos desechar lo que ya no nos sirve, ¿no? Y yo he querido invitar a Luisa a este espacio, a hacerle esta entrevista para que nos oriente y nos guíe como buena mentora en cómo tomarnos este nuevo periodo dentro de nuestro negocio desde esa calma, desde ese foco que nos permita conseguir ese equilibrio, ese balance interno. Bueno, Luisa, tenemos aquí un reto importante. Total. No Tenemos un esperaba, reto, no esperaba menos. tenemos un reto importante, pero necesario, muy necesario, porque Sí, si nos desequilibramos nos vamos a los polos. Y cuando nos vamos a los total. polos, o estamos en la hiperactividad o en la procrastinación y al final no estamos cómodas. Claro, al final las dos cosas llevan a la frustración. Totalmente, totalmente. Bueno, yo quiero que la audiencia conozca un poco más de ti, de tu historia, de cómo has llegado hasta aquí a crear este proyecto tan bonito de acompañamiento a ese tipo de mujer. ¿Quién es Luisa y qué la ha traído hasta aquí? Wow, esta sí que es una pregunta. Eh, pues, ¿quién es Luisa? Pues Luisa es una mujer incansable, no es para nada conformista y siento que es una mujer muy aventurera al final, que no se queda en lo cómodo y que traspasa lo incómodo. ¿Y qué fue lo que te llevó a decidir que había una manera en la que tú podías ayudar a otras personas
a vivir esos momentos incómodos, pero también permitiéndose vivir aventuras, salir de su zona de confort y llenar esa mochila de experiencias, ¿no? Porque a veces dices, uy, pues yo me quedo tranquila donde estoy, esto lo conozco, voy viviendo mi día a día, pero me pierdo todas estas nuevas oportunidades. Si tú has decidido crear un proyecto donde invitas a avanzar en ese camino de descubrir, pero desde un sitio que no es fácil, la calma, el bienestar, el equilibrio. ¿De dónde nace este proyecto? Bueno, al final el proyecto nace de mi propia historia, ¿no? De mi propio recorrido. Yo, bueno, al año que viene ya hago 50 años y para mí, bueno, es otro momento de rueda, pero mi primer quiebre fue con 25 años. Ujú. Entonces era cuando yo lo tenía todo o creía que lo tenía todo, ¿no? Esa vida soñada, perfecta, ese novio, el coche, el trabajo, todo, y descubrí que no era feliz. Entonces ahí empezó ya un recorrido, ¿no? Yo estaba pues descubriéndome a mí misma, diría, Claro. y claro, esa vida perfecta en la que yo había alcanzado no era feliz y de repente algo se rompió dentro de mí, ¿no? Y ahí empezó como un camino personal, ¿no? Mi propia transformación que sigue a día de hoy. Ujú. Y lo dejé todo para irme a Inglaterra y ahí empezó una historia de propio autoconocimiento. Y ahí es donde empecé a integrar el autoconocimiento como un estilo de vida. Yo el autoconocimiento no lo tengo como un rato, ¿no? De, ay, me siento mal, voy a mirar aquí hoy y ya me olvido, ¿no? Para mí he integrado el autoconocimiento como un estilo de vida para poder sentirme alineada, ¿no? A lo que realmente yo necesito en cada momento. Y de ahí nace, ¿no? Desde esa escucha, desde mirar lo que no me gusta. Y bueno, esto es algo que dura toda la vida, ¿no? Pero es realmente un camino que te hace sentir cada vez más libre de ser tú misma, auténtica de verdad, ¿no? Qué bueno, porque nos olvidamos de esto. Es decir, yo soy de Alicante, de Benidorm, y al lado de mi ciudad hay una ciudad que se llama Villajoyosa y su patrona es Santa Marta. Y se dice, solamente mencionas a Santa Marta cuando llueve, ¿no? Tendemos a ir al autoconocimiento cuando estamos en un momento de mucha vulnerabilidad, de mucho dolor, de mucha incertidumbre. Solamente en ese momento extremo vamos al autoconocimiento. Y me encanta esa propuesta que nos traes de integrar el autoconocimiento como una forma de vida, ¿no? Porque ¿cuántos pasos no avanzaríamos y daríamos bien si lo hiciéramos desde esa escucha y desde esa intuición, que muchas veces hay que hacer como el camino de ir y venir, ¿no? ¿Tú crees que Sí. esto se debe a la educación que nos han dado? Que al final es la educación, las creencias, la mentalidad que nos ha llevado a no escucharnos y estar todo el rato en el hacer del que veníamos hablando al principio. Sí, a mí me gusta mucho usar la metáfora de que somos como cebollas. Ujú. Para mí, cuando venimos aquí, llegamos puros, ¿no? Puras, llegamos genuinas, originales, ¿no? No tenemos nada que creamos que es como un defecto, ¿no? Estamos como que nos comeríamos el mundo. Entonces, empezamos a crecer, nuestras relaciones, nuestra familia, el entorno, absolutamente todo nos va condicionando. Y empezamos a poner capas, que yo digo de cebolla, en las que en muchos momentos te van alejando de ti misma, ¿no? Es Te verdad, van ese centro tuyo propio. Exacto, exacto. Entonces, a medida que va pasando esto, cada vez vas creando un personaje, vas creando una máscara, vas creando capas de ti que en un momento dado están bien porque te ayudan a sobrevivir, ¿no? En un entorno que puede ser vulnerable, en un entorno pues, que necesitas ser fuerte, valiente. Y además es lo que nuestros padres también han vivido. Al final, nuestros padres no tenían esa gestión emocional ni esa educación emocional. Y esto es algo que es más de ahora, pero realmente no estamos educadas para mirar ahí, ¿no? A entender nuestras emociones, a entender lo que nos pasa, a por qué nos pasa y a mirar que realmente, pues a lo mejor estamos actuando desde un lugar que no somos nosotras mismas, pero nos hemos acostumbrado.
Por lo tanto, una primera conclusión que saco de esta conversación es que necesitamos aprender a escucharnos, necesitamos aprender a mirarnos y eso, para eso tenemos que aceptar que no sabemos. Porque muchas Claro, veces el ego habla, no, no, si yo sé lo que quiero, si yo me siento bien, si... Pero a lo mejor el cuerpo te está diciendo otra cosa. Este ejemplo de tengo que hacer algo y no lo hago y procrastino, me falta esa motivación porque es pues porque realmente no lo quieres hacer, pero no aceptas. claro. Que no te conoces lo suficiente porque no has mirado hacia adentro lo suficiente. Entonces, empezaríamos por ahí, ¿no? Sí, además yo soy una persona que siempre he sido muy mental Ujú. y bajar al cuerpo, descender al corazón, que me gusta llamarle a mí, no me ha sido fácil en el sentido de que, claro, es que la mente no está para apoyarte. Claro, está para Aquí o aceptar. estás en la mente o en el corazón, ¿no? Entonces la mente suele, pues eso, decirte cosas para que te líe, ¿no? De alguna manera. Entonces, es verdad que si no empiezas por entenderte, por escucharte, pero de verdad, eh, es fácil caer en las trampas de esas creencias, ¿no? Las creencias son algo que realmente llevamos tanto tiempo creyendo que no es fácil desmontarlas en 2 días. Esto no funciona así, ¿no? Entonces es importante Y pararse. las damos como ciertas, ¿no? Claro, Entonces que cambiar esa composición, algo que me hace sentir seguro o que yo creo que me hace sentir seguro, porque luego cuando andamos ahí habría mucho que debatir, ¿no? Pero es verdad que la educación nos influye, los convencionalismos nos influyen, ahora mismo la hiperconexión que hay con todas las redes sociales y ver estas vidas perfectas, ¿no? Yo las llamo las vidas Pinterest. Parece que todo esto es como para ser feliz necesito todo eso, necesito crear esa vida. Y en algún momento todos vivimos un punto de quiebre. ujú, Mi experiencia me dice, trabajando con emprendedoras, que hay emprendedoras que han vivido más de un punto de quiebre, pero se han lamido las heridas y han seguido por el mismo camino. Y otras que lo que han hecho ha sido romper absolutamente con todo. ¿Es necesario romper con todo para volver a renacer? ¿O se puede hacer una especie de transformación, una transición de una cosa a otra? Porque claro, muchas dicen, ¿cómo voy a romper con todo? Y te hablo de, tengo hijos, tengo responsabilidades, tengo... Y entonces, como no se plantean el romper con todo, desechan la posibilidad de la transformación. Entonces, tú que realmente acompañas a las personas a vivir todo este camino, ¿se puede renacer desde la transformación sin tener que romper con todo? de hecho, me gusta mucho que utilices la palabra transformación porque es una palabra que a mí me encanta. Yo ahora sí siento que se puede renacer sin romper con todo, pero sobre todo es desde la parte que tienes que ser muy consciente y escucharte mucho de qué parte es la que no te está haciendo bien. Ya, Y es bueno como no meterlo todo en el mismo saco, ¿no? muy de Hay acuerdo. una parte de lo que trabajo que es la parte de identidad. Estamos muy identificados con cosas y a veces desidentificarnos de ciertas partes nuestras Muy nos fuerte. cuesta muchísimo. Entonces yo hay algo que trabajo y es la parte de las partes. O sea, no es a lo mejor que todo sea un desastre. Quizá hay una parte que es un desastre o quizá hay una parte que no te hace sentir bien, pero desidentificar, ¿no? Como no darle todo el peso a una parte en concreto, porque a lo mejor no es que tengas que romper con todo, pero Claro. tienes que romper con ciertas partes o incluso las partes que tienes que romper o que necesitas romper tienen algo en común. Entonces, ahí yo me gusta diferenciarlo entre la parte de separarlo por partes Pues para transformarte.
Muy interesante porque, bueno, te voy a contar, ¿no? Que en mi caso ese quiebre llegó con 34 años. Con 34 años mi situación era, pues, había hecho la carrera que me habían dicho que tenía más salida. Yo estudié Administración y Dirección de Empresas. Me costó sacarme la carrera, lo sabemos yo y mi madre, porque, bueno, mi madre y yo, porque, claro, había una resistencia bestial a ciertas cosas que yo hoy 25, 27 años después entiendo, pero en aquel momento no entendía. O sea, si yo siempre había sido buena estudiante, si me había resultado fácil tener una disciplina, etcétera, ¿cómo era posible que me resultaba tan difícil? Claro, ahora lo entiendo, ¿no? Pero bueno, me saqué esa carrera, conseguí un trabajo fijo, bien reconocido, una posición de dirección, un buen salario, un matrimonio estable, dos niños. Y de repente yo no era feliz. Eso que tú has comentado, lo viví, te entiendo perfectamente, no era feliz. Y mi entorno me decía, no te puedo entender, lo tienes todo. ¿Cómo puede ser que no seas feliz? Claro, eso hacía que yo fuera todo el rato mirando para otro lado, apartando esa voz interna, esa intuición que me estaba diciendo no, no eres feliz, ¿no? Al final el cuerpo habló por mí y mi cuerpo me respondió y me paró en seco. Yo rompí con todo en ese momento, durante 2 meses. Me lamí las heridas y volví otra vez a lo mismo. Me propuse que no iba a ser lo mismo, que iba a vivir una transformación, pero claro, esto es otra cosa que te quiero lanzar ahora después. Hacer ese camino solo es muy difícil, porque no tienes una visión clara, tú estás dentro de la situación, dentro del problema, ¿no? Yo acudí a terapia. Mi terapeuta me ayudó a gestionar el día a día, pero no profundizamos en Mm, dónde estaba el cambio. Entonces, se me volvió a repetir la situación. A mm, los 4 años y medio vuelvo a romper con todo. Y en este momento sí que rompo con todo y salgo de la carrera corporativa. Me ha resonado mucho lo que has dicho de la identidad, porque cuando yo decidí emprender y empecé a acudir a eventos de networking, que fue antes de la pandemia, me preguntaban, ¿quién eres? Y yo, Noelia Martins, directora financiera. O sea, era automático. Soy Noelia Martins, directora financiera. Ya no podía decir que era directora financiera porque era emprendedora. Entonces decía, soy Noelia Martins, mamá de dos niños. En vez de pensar, soy Noelia Martins. Y mi desidentificación llegó a tanto que yo no sabía cómo vestirme por las mañanas. No sabía cómo vestirme. O sea, llevar los niños al colegio para mí era un reto porque no sabía cómo vestirme. Y yo decía, es que no puede ser. O sea, a mí me ha gustado siempre la moda, siempre he tenido un estilo propio y no sabía cómo vestirme. ¿Por qué? Porque yo identificaba todo con el personaje. Entonces, te digo todo esto porque para mí el emprendimiento, ahora lo veo, fue una huida, fue una vía de escape. Era lo opuesto a esa situación que yo vivía en la carrera corporativa, ese desarrollo. Yo ahí me sentía en una jaula de oro. Entonces mm. asocié emprendimiento a libertad. De hecho, me impulsó una amiga, ¿no? A que hiciera este emprendimiento. Pero ahora tengo dudas. ¿Tú crees que este crecimiento del emprendimiento femenino que estamos viviendo tiene que ver con una búsqueda de libertad de las mujeres o con una búsqueda de poder? Por esto del empoderamiento femenino, del sentirme dueña de mi destino, de... ¿A qué lo asocias tú más? Bueno, yo siento que al final las emprendedoras actuales se pueden mover por las dos cosas, Ujú, por esa libertad, ¿no? El emprendimiento siempre nos han dicho, o lo que oímos es libertad, hacer lo que quieras, vivir de tu pasión, pero también es poder, ¿no? Eso que, o sea, conseguir eso te da ese poder, ¿no? Ese empoderamiento. Al final pasa lo que estamos hablando todo el tiempo, ¿no? ¿Qué es lo que te mueve?
Ujú. realmente. O sea, nos paramos a escuchar. Yo siempre digo lo mismo, pararte, escucharte, ver desde dónde estás tomando la decisión, ¿no? Que no sea una huida, porque muchas veces nos metemos en algo que lógicamente el emprendimiento es otra de las cosas, nadie te ha contado cómo hacerlo, habrás oído mil historias y esto es como lo de ser padres también, ¿no? Puedes leer y tal, pero hasta que no estás metido ahí, pues no sabes, ¿no? Lo que te vas a encontrar y como digo yo, el emprendimiento es muy personal. Muy Cada uno personal, totalmente de emprende acuerdo. a su manera. Entonces, yo siento que emprendemos en la búsqueda de las dos cosas. La cuestión es saber si realmente hay ahí una base sólida para emprender desde el lugar en el que tú realmente quieres hacerlo o es una vía de escape, ¿no? Como tú estás diciendo Ujú. también. ¿Y cómo llegas a entender que existe realmente esa base sólida? Porque a veces llegan a mí emprendedoras que es como que tienen muy clara una idea de negocio porque se enfocan en el resultado, ¿no? Esa idea de negocio me va a llevar al resultado que yo quiero. Pero claro, hasta que llegas al resultado hay un camino. Bueno, yo me gusta decir que el emprendimiento es como un maratón, no es una carrera de fondo. O sea, el emprendimiento es un camino. Pues como podría decir el camino del autoconocimiento, ¿no? Hoy te toca esta etapa, mañana te toca la otra y así, ¿no? O sea, no es lo habitual que tú consigas enseguida un resultado en un emprendimiento y más en el momento en que estamos digitalmente hablando o que hay tanta gente haciendo lo mismo, que no es fácil diferenciarse. Entonces, ahí necesitas mucha compasión contigo misma, con el proceso que estás viviendo, porque no vas a conseguir seguramente los resultados que además te han vendido rápidos, ¿no? De lo que nos venden siempre. Y que tienes que aprender muchas cosas por el camino. No puedes pretender saber ya lo que a emprendedoras les ha llevado 5 años, ¿no? O 3, o 1, o lo que sea, ¿no? Entonces ahí, como no entiendas ese proceso, va a haber mucha frustración por el camino. ¿Y a qué nos lleva esa falta de compasión? Porque imagino que tú lo verás, ¿no? En tus clientas. Esa falta de compasión, esa falta de escucha, ¿nos lleva a desatendernos? ¿Nos olvidamos de nosotras? Total, y nos ¿Nunca lleva a tenemos tiempo? desconectarnos. Bueno, nos lleva a desatendernos, a descuidarnos, a desconectarnos de nosotras mismas y en muchos casos hasta desconectarnos del proyecto e incluso acabar siendo nuestra peor jefa. O sea, en muchos momentos puede que alguna se pueda reconocer ahí, ¿no? Decir, wow, me estoy convirtiendo en la jefa que no quería tener o en la jefa que Exacto, tuve, ¿no? Y exacto. emprendí para ser libre y para sentirme empoderada, ¿no? Claro, claro. Y esa desconexión de la que tú nos hablas me aleja de la esencia. Total. Me conecta con el resultado. Y como no consigo el resultado, tiendo a hacer, 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 hacer. Y entro otra vez en esa rueda de la rata de la que a lo mejor he querido huir porque me faltaba poder para decidir hoy no quiero hacer esto. Y me faltaba libertad para decidir no es ahora, no es en este momento, ni es de esta manera, es mañana y de esta otra forma, ¿no? O sea, llegamos a ser nuestras peores jefas, como tú dices. ¿Y cómo se empieza a revertir eso? Pues bueno, yo siento que, que en principio es como siempre todo, ¿no? Parar. O sea, cuando tú eres tu peor jefa o has llegado a un punto en el que tú ya empiezas a sentir cosas, quizá tu mente te sigue diciendo, continúa, tienes que hacer esto para conseguir los resultados, pero el cuerpo suele hablar. Ujú. Y a veces no lo escuchamos. También es cierto que estamos en el automático y tampoco lo escuchamos. Pero ¿cuántas emprendedoras llegan a un agotamiento brutal, a un burnout? La misión mía, por decirlo de alguna forma, sería como evitar, ¿no? Eso, ¿no? El que tú no acabes llegando a ese punto, ¿no? El que te atiendas antes, pararte y decirte realmente, o sea, preguntarte, ¿estoy en el lugar que quería estar? ¿Me estoy sintiendo como realmente me quería sentir? ¿O me estoy sintiendo frustrada, me estoy sintiendo cohibida, me estoy sintiendo
abrumada todo el tiempo, ¿cómo me estoy sintiendo en el día a día? Por eso para mí es importante que cada día te revises esos 5 minutos que digo yo, ¿no? De escritura en un momento dado. Eso es autoconocimiento. Eso es lo que te da el termómetro de cómo estás. ¿Cómo me estoy sintiendo? ¿Cómo va mi día? ¿Voy como una loca, como pollo sin cabeza, tachando tareas y solo veo tareas? ¿Estoy disfrutando? O sea, hacerte estas preguntas y, y yo creo que en las respuestas lo tienes todo, ¿no? Realmente, siendo muy honesta y muy sincera, pero para eso tienes que parar. O sea que estamos hablando de incorporar rutinas para nuevas rutinas y hacerlas como innegociables, porque Sí, a veces tendemos, ¿no? Sobre todo en esta época del año, que empieza el año, bueno, pues igual que incorporo el hábito de hacer deporte, incorporo el hábito de, yo recuerdo el año pasado, en enero incorporé el hábito de mi ritual para dormir. Mi ritual para dormir era ponerme una luz tenue, mi infusión, leer un poquito, pero no lo mantengo. ¿Qué es no te voy a preguntar qué es lo que nos lleva a no mantenernos, sino dónde podemos encontrar la fuerza para mantener ese ritual? Porque imagino que habrá veces que habrá que tirar un poco de disciplina, ¿no? sí, al final los resultados no llegan si no hacemos algo porque lleguen. Y lo que sí que lo leí ahora hace poco en el libro de Hábitos Atómicos que me encantó, y es, si no cambias el sistema, si no cambias tu rutina, si no cambias la forma para hacértelo fácil, va a ser muy complejo que ese hábito se incorpore. Y realmente también algo que es interesante de esta parte es en quién te vas a convertir con ese hábito, porque muchas veces es por el hábito de, como me han dicho que hacer esto queda bien, y al final te lo acabas poniendo como una tarea más, ¿no? Y realmente es, ¿para qué, ¿para qué quieres tú ese hábito? ¿Cómo te vas a sentir? ¿En quién te vas a convertir? O sea, el cómo te vas a sentir y el cómo te vas a ver es mucho más que el punto de lo que voy a conseguir. Estamos siempre como en ese objetivo, ¿no? ¿Quién vas a ser o cómo te vas a encontrar cuando consigas eso, ¿no? Y luego pues hay una serie de pautas que puedes hacer como para hacértelo fácil y para mantenerlo. Pero si ya directamente lo enfocamos como algo que es una tarea más, va a ser muy difícil que lo sostengamos en el tiempo. Nos pesa, ¿no? Nos pesa como otro. Claro, es una tarea más al final. Lo que pasa es que también creo que ahí hay algo muy potente y es queremos los resultados muy rápido. Mm, Entonces, claro, eso no nos ayuda tampoco a sostenerlo. o sea, la impaciencia, quieres decir, ¿no? La impaciencia por Claro, el resultado. Claro, con respecto a esto, con lo que yo me encuentro es que las mujeres que deciden emprender al principio, depende de la situación en la que lleguen, ¿no? Pero están habituadas a entrega, recompensa. Es decir, yo entrego mi trabajo, recibo una recompensa a final de mes. Y como hemos hablado, el emprendimiento es una carrera de fondo en la que hay que hacer un proceso y los frutos van llegando, al principio llegan de manera irregular, entonces tienes que sostener esa incomodidad de que lleguen de manera irregular, no solo a nivel económico, que es una parte, sino también a nivel de todas las dudas que se te generan de, ¿lo estoy haciendo bien? ¿Está siendo suficiente? ¿No? Porque cuando tú no ves el resultado, es como la validación externa. Estamos ujú, todo el rato poniendo la validación de nuestro proyecto en el resultado, que es al final que nos entren más clientes. Que esa es la consecuencia, pero hay tantos pasos intermedios que no nos paramos a reconocer, que no sé si de alguna manera nos podrías dar alguna clave para integrar que todo esto es un proceso y que tenemos que aprender a reconocer lo bueno del proceso. ¿Hay alguna clave que nos pudieras dar para esto? Reconocer lo bueno del proceso antes de llegar al resultado.
Por ejemplo, con el tema de los hábitos que hemos hablado, ¿no? Es decir, Claro. si mi objetivo era hacer el ritual para dormir, para conseguir dormir 7 horas y media sin despertarme por la noche porque estoy tranquila, si lo hago una semana y no consigo dormir 7 horas y media, digo, pues mañana me pongo una serie de Netflix, ¿no? Y no me paro a pensar en el momento de paz que realmente me aporta ponerme la luz tenue, la infusión y cogerme el libro. ¿Qué claves hay para reconocer el valor de esto? Para mí es importante el tema de los logros, pero Ujú. claro, el tema de los logros es algo que eh, hay que darle como espacio, ¿no? De lo he conseguido hacer y sobre todo eso, conectar con la parte de si realmente es lo que quieres. O sea, es importante reconocer que si es algo que quieres, no va a llegar al principio, ¿no? Confiar en que si quieres ese resultado, va a llegar con el tiempo. Al final no es una cosa que pueda ser de un día para otro y es como cómo te hace sentir también a ti estar en ese momento de calma para ti. Es algo que te reconforta, es algo que te alivia, es algo que te va a hacer bueno a la larga. Eh, Pensar en eso o que puedes poner ese parche del que hablábamos antes. Yo puedo volver a mi rutina habitual, pero luego esa rutina habitual me va a dar eso que yo estoy deseando crear con lo otro. Seguramente no, ¿no? La tendencia es a eso, a no dar espacio a que sucedan las cosas. Entonces, es importante que entiendas que al final es un proceso de pequeños cambios y de hacértelo fácil. Yo siempre digo que hay que hacérselo fácil para sostenerlo en el tiempo. Ujú. Entonces, muchas veces vienen porque buscamos como metas muy inalcanzables o queremos una rutina como muy, a lo mejor como muy grande. Hacerlo pequeño. Es como lo de a lo mejor eso, escribir, quiero escribir un montón. No, escribe una frase o escribe tal, háztelo pequeñito. ¿Qué puedes hacer? A lo mejor tu rutina son 3 o 4 pasos, empieza por uno, Ujú. intégralo. Es como date el espacio de, bueno, a lo mejor si son 3 pasos lo que quieres conseguir, empieza integrando uno. Cuando integres uno, integra el otro y así. Y también ir viendo cómo te está haciendo sentir eso, porque la mente te va a ir a hacer ir Boicot, atrás, ¿no? ¿no? Te Claro, boicotea. ir atrás en a lo que está conocido, ¿no? O sea, tienes que crear un nuevo hábito y no es fácil tampoco. Por eso digo que al final se trata de crear rutinas que te ayuden a crear ese hábito, si realmente es un hábito que quieres crear. Que muchas veces también es esto de, no, para estar bien tienes que meditar o tienes que hacer esto. O sea, al final nos metemos muchas cosas que a lo mejor no van tampoco con nosotras. La cosa Exacto. es preguntarte qué es ese hábito que quieres implementar y para qué quieres implementarlo. Y me surge una pregunta con respecto a todo esto. ¿Cómo hacemos para, cuando nos hacemos esa pregunta de qué quiero y para qué lo quiero, llegar al fondo de esa cebolla de la que hablábamos, ¿no? Porque tendemos a quedarnos en las primeras capas, que nos llevan al resultado inmediato, a lo superficial, pero nos suele costar llegar a la verdad, ¿no? Hay un ejercicio de coaching que tú conocerás que es el de los 7 porqués. Que yo recuerdo la primera vez que me lo hicieron y era por qué, y 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 al final era pues ¿por qué esto? Y ahí era donde estaba realmente la respuesta, ¿no? Y entendí el ejercicio. Dije, ahora lo entiendo, porque parecía que me estaban ametrallando. ¿Y por qué? ¿Y por qué? Y pues yo qué sé, ¿y por qué? ¿Y por qué? No, y lo entendí, ¿no? Pero claro, muchas veces estamos en esta rueda y el no acercarnos a esa verdad nos hace hacer, porque nada es suficiente, porque nada te llena, porque realmente no estás conectando con lo que te llena, entonces no estás trabajando para eso que te llena, ¿no? ¿Qué opinas tú de este miedo que tenemos de no ser suficiente?
Bueno, entiendo perfectamente el miedo porque lo he sentido media vida, así que entiendo totalmente el miedo, ¿no? Al final este es un miedo que viene como, es un miedo muy profundo de amor propio y de autoestima. Al final es algo que está como muy intrínseco en muchas, ¿no? De nosotras. Y realmente al final, como no sea algo que trabajes profundamente, siempre vas a tener como esa falta, ¿no? Esa falta de tener que generar más conocimiento para sentirme más preparada. Eh, pues, eh, pues eso, que haya un montón de personas a tu alrededor que validen, que no es lo mismo que validar tus emociones, sino que te digan constantemente lo buena que eres, porque si no, tal. Al final es un trabajo que tienes que hacer profundo, ¿no? En ese sentido. Y se trata de aceptar realmente lo que eres, de empezar también a querer lo que eres, como eres, sin intentar cambiarte. Yo me pasé media vida intentando cambiarme porque no sentía que quería ser la persona que era. Yo quería ser una mujer o una niña más confiada y más empoderada y no lo conseguía, pues porque había partes de mí que no me quería, ¿no? Que me rechazaba, ¿no? Ujú. Para mí fue importante aceptar lo que soy y empezar a descubrir todas esas sombras, ¿no? De alguna forma, porque si no, al final siempre va a haber esa capa que te va a estar tapando, ¿no? Aunque tú hagas todas esas formaciones, cuando salgas ahí fuera vas a tener miedo a no sentirte suficiente, a sentirte juzgada, a sentir que no estás haciendo lo suficiente, a que esa idea no es la adecuada. Al final es permitirte ser tú misma y traspasar todo eso. Pero claro, son cosas que tampoco se consiguen de un día para otro, es lo que hablamos siempre. Pero el miedo siempre va a estar. Yo sigo teniendo miedo a día de hoy, pero lo traspaso. Quiero decir, puedo pensar o puede venirme un pensamiento de es que no soy suficiente. Sí, pero luego en mi parte más reflexiva conecto con eso de que realmente yo sí sé lo que ya soy. Te reconoces. Me reconozco, me reconozco con mi parte vulnerable, con mi parte empoderada, o sea, no tapo ninguna parte. Todas mis partes, o sea, es como que todas esas capas de cebolla las he traspasado y las he puesto ahora como partes de mí. Pues tengo una parte que tiene miedo, tengo una parte que aquí siente más dolor. Yo, por ejemplo, la herida de rechazo se me ha activado mucho en el emprendimiento. Es Y normal. claro, y es algo que estoy más expuesta, estoy más en el ojo ahí de alguien que te ve y que no te escoja. Entonces, al final, claro, hay cosas que duelen, pero la intensidad no es la misma. Claro. Claro, yo creo que esa es la clave, ¿no? Has dicho dos claves. Traspasar esa situación, es decir, aceptar que forma parte del camino y que forma parte de mí. Y entonces no es evitarla en la tarea, porque muchas veces cuando estás en el hacer, evitas Claro, mirar, ¿no? Evitas esa soledad que a veces no sabemos sostener porque empieza a hablar la intuición, porque empieza a hablar el cuerpo, porque empieza a hablar todo esto. Y estamos en el hacer. Y luego también el darnos cuenta que no solamente forma parte de nosotros, sino que forma parte del proceso, que hay que transitar. Y está bien si a mí en este momento de mi vida me toca transitar ese proceso, pues lo acepto, lo vivo y me quedo con lo que me es útil y lo que no me es útil aprendo y lo dejo ir, ¿no? Porque es lo que hablábamos antes del emprendimiento. Tendemos a pensar, no consigo los resultados que quiero, ay, es que me falta aprender de marketing, es que me falta aprender de ventas, es que me falta contratar no sé qué, es que me falta... No, es que a lo mejor el desarrollo en tu emprendimiento tiene ese ritmo y tú tienes que vivir esta incomodidad de no saber si llegan las ventas, si no llegan, de ver si me posiciono, si comunico, si me enfrento a ese miedo al rechazo, ¿no? Porque a lo mejor no está llegando porque no te estás exponiendo y no le estás claro, contando al mundo lo que haces, entonces no saben que te tienen a ti para ayudarles, ¿no? Me parece súper interesante porque creo que tapamos la incomodidad del miedo, en este caso de no ser suficiente, o nos escondemos
o hacemos. Pero es cierto que no es el único miedo que veo en las mujeres emprendedoras. ¿Cuáles son los principales miedos que tú detectas en las mujeres emprendedoras? Bueno, los mayores miedos es miedo al fracaso, a no Ujú, conseguir también los resultados, a no conseguir vivir de esto, ujú. a la exposición, también miedo a la exposición, a ese rechazo, ¿no? De no me van a comprar y sobre todo a no poder como, también hay un miedo a no poder también dar lo mejor de nosotras, ¿no? A que hay cosas como que se quedan ahí y que de alguna forma no estás sabiendo cómo compartir con el mundo porque no sabes si le va a encajar a la persona que te escuche o no. Entonces tú te vas como adaptando, ¿no? A esas situaciones y al final como que también te vas diluyendo también por el camino, ¿no? El miedo siempre va a estar y el miedo va a estar en muchas formas a medida que vas pasando etapas del emprendimiento, eh, pues al principio va a ser miedo a no sé hacer esto, entonces te vas a acumular un montón de información, luego va a haber toda esa información y entonces es miedo a cómo lo pongo en marcha, no sé ni cómo ponerlo, entonces tampoco hay claridad. Luego también pues ese miedo a no me va, si me expongo o no me expongo me van a comprar, o sea, al final en todo el proceso va a haber miedo y hace poco una emprendedora me lo dijo, es que aunque lleves 5 años, 10 años, siempre te vas a estar enfrentando a algo que seguramente te haga salir de tu zona de confort. Emprender no es para cómodos o cómodas. Totalmente de acuerdo, porque al final nos desequilibra, ¿no? Porque todos estos miedos nos afectan a ese balance interno del que tú Totalmente, hablas. ¿Cómo claro. hacemos para tomar tierra y, y decir, acepto la situación y me estoy desequilibrando? Por ejemplo, en mi caso, ¿no? Me desequilibro hacia el hacer. Pero cuando mi cuerpo habla lo que mi mente calla, pues me voy a la procrastinación porque estoy agotada. O sea, yo le llamo me paso de vueltas. Hay un momento en el que, o sea, me enroco en el hacer, me paso de vueltas y entonces cuando me paso de vueltas conecto con el agotamiento y entonces ya me paro en seco. Claro, son dos polos opuestos y esto también lo veo, ¿no? En las emprendedoras que inician, empiezan con mucho ímpetu, con muchas ganas, con mucha ansia de resultados, siempre piensan que Claro. les falta algo. No sé qué opinas tú del autoconcepto. Nos falla a veces el autoconcepto de nosotras mismas, no nos validamos a nosotras mismas, siempre ponemos la validación fuera. En muchos casos sí. En muchos casos no hay un trabajo interno, por eso siempre digo que al final emprender es un camino de crecimiento personal, es que no puede ir, va de la mano del crecimiento profesional, ¿no? Entonces, cuando tú emprendes, hay una parte de mentalidad que tienes que trabajar sí o sí, que normalmente se obvia, pero luego te das cuenta con el tiempo de que no puede haber ninguna mentora ni ningún mentor que te pueda dar esa parte, te pueda ayudar a crear herramientas para que tú vayas integrando en el día a día, pero el trabajo lo tienes que hacer tú. Y con la parte de las emociones lo mismo. Hay partes que no puedes delegar, ¿no? Y esas partes también es la frustración que muchas veces sientes, esa impotencia, esa incertidumbre, toda esa gestión interna la tienes que transitar tú. No hay nadie que lo pueda hacer por ti. Te pueden acompañar, es lo que decimos todo el tiempo. Y esa parte pues de autocuidado igual, ¿no? Son tres pilares muy fundamentales en el emprendimiento que nadie puede hacer por ti y que tienes que darle el espacio en tu día a día. Entonces, para mí es importante como yo lo hago como en una herramienta que hice, que es la rueda de la brújula del bienestar integral, Ujú. y es esa parte, ¿no? En la que puedes mirar, ¿no? Los puntos, ¿no? Cómo te estás sintiendo, qué estás pensando, estás consiguiendo lo que quieres, qué emociones estás teniendo, están alineadas, todo eso para que vaya como en un equilibrio, ¿no? Y revisar, ¿no? Esa brújula todo el tiempo.
porque si no tendemos eso o a procrastinar, porque tenemos miedo a exponernos y miedo al rechazo y miedo a que nos digan que no, o hacer, 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 pero tampoco lo conseguimos porque realmente muchas veces no estamos conectadas con nuestra esencia. Entonces, ¿cómo vas a conectar con tu audiencia si no estás conectada contigo? Va a ser Totalmente. Y mucho pierdes más, el foco. claro, va a ser mucho más difícil. Entonces, el tener todo esto en mente es muy importante no olvidarlo, ¿no? Y el ir equilibrando estas partes, por ejemplo. O sobre todo esta parte también de conciencia, ¿no? De este liderazgo consciente. Cuando tú estás procrastinando y sabes que estás procrastinando, pues oye, no machacarte. Darte Aceptar que lo necesitas, ¿no? A lo mejor. claro, no, y sobre todo por la parte de a lo mejor necesitas un día de no hacer nada. Exactamente. Es esa permisibilidad de darte el espacio y la oportunidad de parar para tal, pero no te vayas tampoco al otro lado o solo hacer, hacer, hacer y no escucharte. Al final es ese equilibrio todo el tiempo y es lo más difícil. Pero si eres consciente de lo que estás haciendo, está en la consciencia al final, ¿no? De decir, wow, me estoy columpiando, pues tengo que hacer. Wow, estoy haciendo, haciendo, haciendo y no sé ni dónde voy y además me siento frustrada porque estoy haciendo y no llego donde quiero, ¿no? Pues a lo mejor tengo que pararme y revisar qué estoy haciendo y no siento que esté llegando. Y este proceso, para conseguirlo, necesitamos aprender herramientas, pero también necesitamos entrenar. Totalmente, claro. Hay que poner, o sea, es como la persona que va al gimnasio y se pone en forma y luego deja de entrenar. Ya. Al Entonces, final es algo, la persona que nos acompaña, como en este caso tú, nos ayudas a no abandonar, a aprender las herramientas, a poner un poco de luz cuando no vemos cómo me encuentro en el proceso, ¿no? Sino que estoy en el resultado yéndome hacia allá. Es tu papel, ¿no? sí, al final es dar las herramientas, el poner luz para ver cómo estás funcionando, de qué manera estás funcionando, ¿no? Porque a lo mejor, claro, no eres consciente. Entonces necesitas también descubrir cómo estás funcionando. Para mí es como esa parte como de autoconocimiento que digo siempre, ¿no? Yo lo digo como que somos como un manual de instrucciones, ¿no? Al final, entonces, cuando tú más te conoces y también te aceptas, puedes cambiar y transformar todo eso que estás haciendo. Cuando tú no te conoces, no sabes ni por qué haces las cosas, tú lo sigues haciendo en automático y no hay nadie que a lo mejor, vale, te dicen, haz esto, pero ¿por qué estás haciendo eso? Entender, ¿no? Para mí hay una parte fundamental y es entender, ¿no? Entender por qué lo estás haciendo para poderlo transformar. Porque si yo te doy una herramienta, pero no te explico o no te hago ese clic también en el que tú puedas ser más consciente de por qué lo haces, luego no lo vas a sostener aunque tengas esa herramienta, Claro, a porque no eso me vas a... refería con el entrenarlo, ¿no? Tienes Claro, una herramienta, la tienes ahí dentro de la caja, pero no la usas. claro, al final es un poco como esa parte de muchas mentorías que te dan muchas herramientas, que te dan muchos PDFs, que te dan mucha información para leer, pero entenderte no lo puedes leer. No, Al totalmente. final tienes que integrarlo y integrar todo eso, pues a veces es menos herramientas de leer y más de integrar. Y a lo mejor simplemente con X clics ya tienes ese movimiento y además tienes la herramienta para después. Entonces ya luego es ponerla en práctica y lógicamente seguir usándola para que tenga el resultado. Ujú. Es verdad que nos centramos muchas veces en la parte racional y mental y nos olvidamos de conectar con el ser, con la esencia, con la parte emocional, ¿no? Solamente lo hacemos cuando ya las emociones se transforman en dolencias, en imposibilidad de hacer, en todo eso, ¿no? Y qué importante es darnos cuenta que la manera de emprender en equilibrio es teniendo en cuenta que hay un desarrollo personal
que va en paralelo 100% al desarrollo profesional, que esa mentalidad hay que trabajarla de forma continua porque es la manera de saber integrar y usar esas herramientas, traspasar los miedos, cambiar nuestro autoconcepto y liderar realmente nuestra vida, porque al final es nuestra vida, ¿no? Profesional claro, y personal. Y una conclusión que me llevo de esta conversación es que cada uno tenemos una manera de emprender y cada emprendimiento es distinto, porque somos total, distintas. total. Yo siempre es algo que he defendido muchísimo. No hay una manera única de emprender. Tú tienes que además encontrar tu propia manera. Esto es algo que siempre invito, ¿no? Y que siempre como que inspiro a ello, ¿no? A que tú encuentres tu manera. Porque eh, cuando encuentras tu manera es cuando encuentras la manera y el canal y el altavoz de ser tú, de verdad. Sí, Cuando, y ahí es cuando eres capaz de traspasar esos miedos, porque te estás claro, validando a ti misma, que muchas veces claro, estamos esperando esa validación fuera y es cuando yo realmente reconozco que mi momento vital es este, que mi para qué es este y que mis tiempos y mi manera de emprender es esta y lo acepto, me estoy validando a mí como persona, como profesional y como emprendedora. Entonces, desde esa validación propia, yo ya emito otra frecuencia, emito otra comunicación, emito otro mensaje de seguridad. Seguramente no voy a conectar con todas las clientas a las que podría ayudar, pero sí con las que realmente estén alineadas conmigo, ¿no? En esos valores, en claro, esa manera de ver la vida, en ese paso a paso y que le den prioridad a donde yo voy a poner el foco para ayudarlas a ellas con mi emprendimiento. claro. Al final se trata eso de buscar tu propio camino. Nadie puede ponerse en tus zapatos, nadie puede sacar lo que tú llevas dentro, a no ser que tú quieras que alguien te acompañe. Quiero decir, nadie mejor que tú sabe realmente dónde vibra y Ujú. dónde brilla. Y al final no se trata de que hagas lo que todo el mundo te dice que tienes que hacer, porque muchas veces veo que al final a lo mejor vibramos con una serie de, con una plataforma en concreto o algo que realmente es donde ahí sale tu propia esencia, tu genialidad y acabamos haciendo todo lo contrario, acabamos invirtiendo un montón de horas en algo, en una plataforma que no nos gusta, que no nos conecta y al final acabas frustrada y también acabas machacándote porque es como, vale, ¿y qué hago yo haciendo esto si realmente yo aquí no conecto, ¿no? Al final se trata de eso, de encontrar todo el tiempo tu camino, tu para qué, tu sentir, ¿no? Ujú, ujú. Bueno, y me queda por preguntarte al hilo de todo esto, ¿dónde está el papel de nosotras como mentoras, ¿no? ¿Qué aportamos nosotros? Porque no somos responsables del resultado, pero sí que aportamos valor, herramientas, soporte. ¿Cuál ves tú que es el papel de la mentora en el acompañamiento de la emprendedora? Pues mira, a mí una palabra que me gusta mucho es sostén y Ujú. de hecho siempre me lo han dicho las clientas que he acompañado, ¿no? En ese sentido, ¿no? Que se han sentido muy sostenidas. Es muy importante lo que esté viviendo la persona también, ¿no? El validar todo lo que está viviendo, ¿no? El darle espacio también a eso, porque somos un proceso vivo. Al final todo lo que nos pasa es por algo y es importante darle espacio, es importante validar todo eso y es importante que de alguna manera la persona se sienta escuchada, ¿no? Y también para mí un papel importante que jugamos es haber traspasado mucho de la que la persona está sintiendo, ¿no? Y poder empatizar y entender, ¿no? Desde un lugar de verdad de, es que te entiendo perfectamente, yo he estado ahí y poderle compartir tu experiencia, tus vivencias, quizás incluso pues también recortarle, ¿no? Los tiempos de sufrimiento o de, sí, de sufrimiento o de baches, ¿no? De, con tu propia experiencia. Para mí ese es un buen papel, ¿no? De una mentora que te guía, de una buena guía. Sí, comparto contigo. Para mí la palabra mentor es guía, es realmente porque hay una parte en la que formas, dando esas herramientas, enseñando a usar
le aportas una metodología, pero una buena mentora tiene que ayudar a su mentí a que entienda que tiene que vivir su propio proceso y que todas esas herramientas las tiene que llevar a su situación, a su proyecto, a su persona en este momento en el que está trabajando. Y cuando ya aprende a utilizarlas, le pueden servir para momentos futuros, para situaciones futuras, porque la herramienta sigue ahí, ¿no? Pero Claro, no es hago algo a pies juntillas porque esta es la fórmula y esto es lo que... No, o sea, hay un proceso de prueba y error, hay un proceso de adaptación y en ese proceso estoy de acuerdo contigo en que somos el sostén o debemos de ser el sostén para estar ahí en el momento en el que hace falta escuchar, escuchar, en el momento en el que hace falta dar luz, en el momento claro, en el que hace falta dar una visión diferente y la quieren escuchar, ofrecer una visión diferente, ¿no? Eh, Porque hay muchos procesos que solas nos han costado más tiempo, más sufrimiento y al final más recursos también, ¿no? Porque al final nuestro tiempo es el recurso más valioso. total, total, total. Bueno, Luisa, pues nos acercamos al final de la entrevista y me gustaría que compartieras con las genios. ¿Cuál es la recomendación que tú le harías a las mujeres emprendedoras para que tomaran conciencia de ese autocuidado, de esa... Has dicho tres claves. Autocuidado, las otras dos, recuérdamelas. Los tres La, pilares. la mentalidad La mentalidad, el y la gestión autocuidado emocional. y la gestión emocional. Me encantaría que pudieras dejarles un mensaje de cómo empezar a trabajar en esas tres claves fundamentales, ¿no? Porque no se sostiene el emprendimiento a largo plazo si no estás trabajada en esas tres áreas. Realmente al final son tres pilares imprescindibles de tu negocio que no puedes delegar. No puedes Y, delegarlos. o sea, puedes delegar muchas cosas, puedes contratar a muchos mentores, pero hay tres pilares como estos que no puedes delegar. Pues para mí, para la parte de mentalidad, pues sí que haría como algunas rutinas, ¿no? En el día a día o en las semanas, integrar esa parte como de reflexión, ¿no? De quizás para mí, pues yo ya lo tengo muy integrado y es más fácil, pero para una persona que empieza, pues reflexionar, ¿no? Darme ese espacio. Ya no te digo, vamos a ponernos lo fácil, ¿vale? No, cada día no, pero a lo mejor cada semana, ¿no? Esta semana lo que quería hacer lo he conseguido, eh, estos objetivos que yo tenía los he llevado a cabo, qué me ha costado, qué no me ha costado, por qué no los he, o sea, tomar conciencia, ¿no? De dónde estás en ese momento, ¿no? Si has estado procrastinando, si has hecho mucho, o sea, tomar esa conciencia de dónde estás. Esa es la parte como más de mentalidad, ¿no? Poner conciencia a lo que estás haciendo, Ujú. hacerlo consciente, porque muchas veces no nos paramos ni a revisar esto. A lo mejor ahora sí, que estamos como a final de año, primeros de año, pero en el día a día no. Y luego la parte de las emociones, pues también preguntarte, ¿no? ¿Cómo te estás sintiendo? Esto que estás haciendo, ¿cómo te estás sintiendo, ¿no? ¿Cómo me estoy sintiendo? Y a lo mejor te viene algo mental y no, pero dale espacio en el cuerpo. ¿Te estás sintiendo que acabas el día frustrada o acabas el día bien, acabas el día agotada o acabas el día que te sientes realizada, ¿no? Sí, para ver un poco en plan las emociones que están surgiendo, ¿no? Que van a ser muy diferentes, pero cuando se repiten mucho, Ah, ahí te puedes dar cuenta, ¿no? De lo que está sucediendo también, pero te tienes que dar el espacio. claro. Y con el tema del autocuidado, yo simplemente pondría como, mm, pon mucha prioridad en ti. Eres importante. No tienes que esperar que nadie te diga que eres importante. Ponte en la agenda y ponte en la agenda de verdad. Y no te pongas en la agenda la última, porque muchas veces lo último no llega. No llega, ¿no? Claro. Entonces, date aunque sean 5 minutos para tomarte ese café tranquila, si es lo que te apetece, o viendo
no sé, por la ventana o dando un pequeño paseo o saliendo a la vuelta de la manzana, no sé, hábitos como muy mm, fáciles de alguna manera. O ponte esa crema, ¿no? Por la mañana conscientemente, ¿no? En la que tú te sientas que te estás cuidando, no te la pongas en automático, ¿no? Hay muchas maneras de cuidarse y no tiene por qué ser irte un día de spa o quedar con las amigas, que también está muy bien, sino simplemente hacer estas cosas consciente de lo que estás haciendo. La conciencia te da mucha información de lo que está sucediendo. Qué bueno, qué bueno. Creo que 100%. Yo te cuento que este año he incorporado algunos de esos hábitos. Para mi autocuidado, he incorporado el momento de la rutina de la mañana y la noche como un momento para mí innegociable, ¿no? Entonces son 5 o 10 minutos que antes no dedicaba porque siempre tenía algo mejor que hacer. Y Claro, en el momento que los haces una rutina, eh, yo ya he pasado la etapa en la lo tengo que hacer. Ya lo hago porque me apetece hacerlo y si no lo hago me falta ese momento, ¿no? Porque ese es un momento para mí. De hecho, el otro día compartía con una clienta que es diseñadora de interiores y hablábamos del baño, ¿no? De lo que te inspira el baño. Y yo le decía, para mí el baño es un momento de calma, el aseo, el cuarto de baño es un momento de calma porque es el momento en el que entro a atenderme a mí. Entonces, una de las cosas que me da muchísima rabia es que cuando estoy en ese espacio, cuando me meto en ese búnker a atenderme a mí, que a lo mejor son 15, 20 minutos o media hora, llegue uno de mis hijos, me abre la puerta, mamá, ahora no sé qué, y es como, no, me han roto, ¿no? Pues he creado como ese ritual. Y luego otro ritual que he incorporado este año y que ha sido gracias a otra clienta es asistir a un círculo de mujeres. Tengo una cita sagrada una vez al mes. Y esto es, yo siempre pongo el ejemplo, es como quedar con las amigas de toda la vida. Nunca podemos, nunca coincidimos, nunca... No, es una cuestión de prioridades. Porque si yo sé que mi círculo es el último fin de semana del mes, cuando surge un plan, una necesidad para el último fin de semana del mes, en mi cabeza está que ese momento para mí es placer. Es mirar hacia adentro, es trabajarme, es liberarme, ser yo, vivir en un espacio de confianza, compartir, es el tacto, la presencialidad de las personas, ¿no? Entonces, ya me encargo yo de lo que tenga que caber en ese último fin de semana del mes, que no entorpezca mi tarde, que son normalmente 4 horas, de mi círculo de mujeres. Es una cuestión de prioridades atendernos, ¿no? total. Y además me resuena mucho lo que estás diciendo por esto mismo, ¿no? Porque al final muchas veces nos dejamos eso para el final y no nos ponemos, ¿no? En esa parte. Y para mí hay algo súper fundamental en algo que compartías ahora y es el tema de los roles, el poner límites a los roles. Hay que ponerle límite a esa emprendedora. Es verdad Por, que no se lo ponemos totalmente. claro, porque tú piensas una cosa y nos olvidamos en la mayoría de los casos. Antes de emprendedoras somos mujeres. Nos olvidamos de ese rol de mujer que necesita ese autocuidado, esa mujer que necesita estar con las amigas, que a lo mejor no tienen nada que ver con el emprendimiento. Nos metemos tanto, tanto, tanto en el rol que muchas veces nos cuesta poner esos límites y nos diluimos. Entonces también acabamos que no sabemos ni lo que nos gusta, no sabemos cómo cuidarnos, porque nos hemos metido tanto y fusionado tanto con el emprendimiento, que ojo, está muy bien, pero al final es ese equilibrio del que hablamos todo el tiempo. Necesitas encontrar un equilibrio porque también eres mamá, que seguramente, y eres esposa, pero eres mujer y tú eres el motor. La mujer que hay detrás de la emprendedora es el motor realmente. Entonces hay que nutrirla también. Hay que darle también esos espacios de, pues puede ser pintar, creatividad, el círculo de mujeres,
algo que realmente te va a hacer muy bueno para la hora de que tú te pongas a liderar tu emprendimiento, ¿no? Y tu Claro, negocio. claro. Y que te llena de esa energía que vas consumiendo en el día a día con todos los proyectos que abordas, ¿no? Tu proyecto de vida, tu proyecto de emprendimiento, tu proyecto como mamá, como pareja, como sea, ¿no? Necesitas llenarte. Tanto dar, nos quedamos vacías y nos olvidamos de llenarnos a nosotras mismas y tenemos que buscar espacios para nutrirnos, ¿no? De la manera en la que necesitemos. Bueno, Luisa, seguiría hablando contigo otra hora más, porque creo Las que vamos a tenemos aburrir. muchos puntos de vista en común, pero no me quiero despedir sin que le cuentes a la audiencia cuáles son tus retos, en qué proyectos estás, qué estás preparando, qué nos puedes contar. Pues ahora mismo estoy un poco cerrando el año y lo que quiero también es el año que viene compartir mucho y colaborar mucho. Ujú. Es algo que me hace mucha ilusión y este año es verdad que he estado como más para adentro trabajando a nivel interno, a nivel transformación personal y profesional, invirtiendo en muchas formaciones, en muchas cosas que necesitaba también transitar, pero el año que viene quiero que sea desde otro lugar, ¿no? Acompañar a más mujeres, crear pues, talleres, crear encuentros, ¿no? Espacios para que pueda darse también todo esto de alguna forma. Qué Porque bonito. más de una emprendedora y más de una clienta ya me ha dicho que al final todas sabemos lo que tenemos que hacer, pero que al final no acabamos haciéndolo. Nos olvidamos en ese torbellino del día a día, en ese torbellino del hacer y parar, ¿no? El poder a crear esos espacios, siento que es algo muy potente, ¿no? Para recordarnos, porque lo sabemos, pero es eso, no hay ese espacio como tú hablabas antes, ¿no? De yo sé que el tal día de este mes tengo este encuentro y es para mí, ¿no? Crear esos espacios. Estoy un poco con este movimiento, compartir con más emprendedoras, crear esos espacios y expandirme también, ¿no? Hacia afuera, ¿no? Muy bien, muy bien. Todos son etapas que hay que vivir y primero tiene que ser dentro para luego poder ser fuera, sin lugar a duda. O sea que es algo que todas hemos vivido. Mil gracias por tu tiempo, por tu apertura, por entregarnos las herramientas y solo te queda que les digas dónde te pueden encontrar, porque estoy segura que más de una va a ir a buscarte. Bueno, estoy en Instagram, en @coach Luisa Martínez. Allí está todo el perfil, está el apartado también para suscribirse a la newsletter. Y bueno, cualquier duda, cualquier cosa que me quieran compartir, me pueden mandar un mensaje. Estoy encantada de escucharlas al otro lado y de aportar al final también, que es a eso a lo que he venido. Claro que sí, nuestra misión de vida. Pues muchísimas gracias, Luisa. Estoy segura de Gracias. que el 2025 te va a traer grandes cambios para bien. Gracias. Muchísimas gracias. Bueno, queridos genios, hasta aquí la entrevista de hoy. Ya veis que hemos puesto luz a muchos puntos que a veces no vemos. Luisa nos ha dado herramientas claves para ir incorporando rutinas que nos ayuden a encontrar ese equilibrio interno que al final va a garantizarnos sostener nuestro emprendimiento en el largo plazo. Espero que sigáis disfrutando del valor de estas entrevistas y nos vemos la próxima semana. Hasta la próxima. Y hasta aquí el episodio de hoy. Recuerda que los resultados llegan cuando entras en acción. Si quieres seguir conectado con nosotros, únete al Rincón del Genio. Entra en la página web www.noeliamartins.com y cada semana recibirás con mayor profundidad un email con una herramienta. Yo te espero aquí la próxima semana.